pónganme atención, ahorita terminan de copiar para que después no me estén preguntando. ¿Cómo se llama la presión en fluidos? Se llama presión hidrostática. ¿Listo? Hidro de fluido. La presión hidrostática en un punto, es decir, la presión en los fluidos en un punto del líquido es directamente proporcional, es decir, que si aumenta uno, aumenta el otro. Depende de que miren de la altura. Si hay más altura, ¿es mayor la presión o menor? Igual. Menor. Mayor. Mayor. Si aumenta la altura, aumenta la presión. Si aumenta la densidad, aumenta la presión. Eso quiere decir directamente proporcional. Si aumenta uno, aumenta el otro. ¿Listo? ¿Claro eso? Ahora sí copien esto de acá. ¿Listo? No, ya casi. Listo, profe. Des en cuenta de una cosa. Cuando aquí habla de altura, quiere decir que es la distancia que hay al fondo. ¿Por qué? Miren esta garrafa. Tiene 3 orificios. Tiene este orificio, este y este. ¿Listo? ¿Cuál es el orificio según ese dibujo donde sale el agua con más presión? El de abajo. El de abajo, exacto. Es decir, el que tiene más distancia del borde del líquido a el agujero. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Quiere decir que a más profundidad, mayor presión, como hablábamos la vez pasada. Si nosotros vamos al mar
y entre más nos vayamos hacia el fondo, más presión vamos a sentir. Ya les tengo la tareita para el viernes. Ahorita les digo cuál es. Listo, continuamos. Vamos a mirar qué pasa en esos tres recipientes. Tenemos tres diferentes. Uy, Felipe, tu micrófono. Listo, tenemos tres recipientes diferentes. ¿Va a cambiar la presión en alguno de ellos? No. Vamos a mirar, ¿por qué no? Nicole, léeme qué dice ahí de los vasos comunicantes. Las presiones son iguales en 3 puntos. Por tanto, H1 igual a H2 igual a H3. Una de las aplicaciones de los vasos comunicantes es el sistema conducción de agua potable en las ciudades. Listo, entonces, mire que no importa la forma del recipiente, sino que importa que la altura a la que se encuentra el líquido al fondo, por decirlo así. Este líquido, ¿a qué altura se encuentra? Este líquido y este líquido. ¿Sí ven que tienen la misma altura? Es decir, que la presión que van a ejercer es la misma. ¿Por qué? Porque la altura es igual, la gravedad es la misma, estamos en el mismo planeta. Y la densidad es la misma porque es el mismo líquido. En este caso puede ser agua, puede ser aceite. Entonces, chicos, no importa el recipiente que tenga en el que esté contenido el agua, que importa estas tres variables: altura, densidad y gravedad. Claro, chicos, hasta ahí, ¿qué es lo que influye en la presión hidrostática? Entonces, Sí, señora. lo de presión hidrostática, ustedes ya saben que de una vez estamos hablando de presión en los fluidos. Vamos a hacer el repaso de la prensa hidráulica. ¿Qué principio es ese? ¿Se acuerdan? Ustedes lo hicieron. Ustedes hicieron un elevador. ¿Con qué principio? ¿Cómo se llama? ¿De Pascal? El de Pascal, Ajá. señor. Listo, ¿de qué se trata? Kevin, léeme por favor. Una de las aplicaciones del principio de Pascal es la prensa hidráulica, donde una fuerza menor aplica en un cilindro de sección pequeña puede levantar grandes pesos colocados en el cilindro de mayor sección. Listo, entonces recuerden que el principio de Pascal se aplica a las prensas hidráulicas. ¿Qué es una prensa hidráulica que nosotros podemos ver fácilmente? El gato con el que levantan los carros. Levantan un peso muy grande con una presión muy pequeña, ¿cierto? ¿Cómo levantamos un carro con solo ese elemento pequeño? Por medio del principio de Pascal. Recuerden que, ¿de qué se trata? Yo ejerzo una fuerza, una presión sobre esta área y esa presión se distribuye en todos los puntos del líquido de la misma forma. Por eso, al llegar a este punto, la presión se va a distribuir en toda la plataforma y va a poder subir el auto. Claro, hasta ahí. Esto no vamos a copiar porque ustedes ya lo tienen en el cuaderno. Ustedes ya tienen el principio de Pascal. Uy, María Fernanda. Y el otro principio que vimos, ¿cuál es? El de Arquímedes. Mafe, léeme. Principio de Arquímedes. Un cuerpo se hunde cuando la densidad del sólido es mayor que la del líquido y por tanto su peso es mayor que el empuje que recibe.
Listo. Perdón. Recuerden que vimos que porque se hunde el cuerpo, porque el agua ejerce una fuerza, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa fuerza que ejerce el agua sobre los cuerpos? Presión, ¿no? No, esta E, ¿qué significa? ¿Quién me dice qué significa esa E? Ejerción. No. ¿Peso? No. En el cuaderno la tienen. ¿Qué significa la E? Densidad. Eso iba a decir, uy, compadre. ¿Qué iban a decir? ¿Qué cosa? Densidad. No. La E de elefante no significa densidad. Unión de masa atómica. ¿La fuerza de empuje? Bien, María Fernanda. Muy bien. La fuerza de empuje. El agua realiza una fuerza de empuje, por eso los barcos no se hunden, por eso nosotros cuando nos acostamos en el agua no nos hundimos. ¿Por qué? Porque el agua nos empuja. Es la fuerza de empuje que realiza el agua o el líquido, porque puede ser aceite, puede ser otro tipo de líquido, sobre el cuerpo que colocamos dentro de él. ¿Qué pasa? Cuando se hunde es porque el peso es mayor a esa fuerza de empuje. Cuando queda flotando, ¿es por qué? Porque la fuerza de empuje es mayor que el peso. Y hay un momento que está en equilibrio. Es cuando son iguales. El peso es igual a la fuerza de empuje. Recuerden eso. Ese es nuestro principio de Arquímedes. Recuerdan que entonces en este caso, si está hundido, es el peso mayor al empuje. Listo. Ahora vamos a mirar, ya miramos la presión hidráulica, digo, hidrostática, que es la que se genera en todos los fluidos. Vamos a mirar la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica, Nicolás? Léeme ahí, por favor. Listo, profe, ya te leo. ¿No lo puedes soñar un poco más? Dice, es la presión ejercida por una columna de mercurio de 75 centímetros de altura y atmósfera, es de una atmósfera. Conocer la presión permite predecir el tiempo meteorológico. Listo. Y Entonces, severos ojazos que yo tengo. ¿cómo miden? Es que no aumento más, perdón, no aumenta más. Listo, ¿cómo se mide la presión atmosférica? Es la presión que ejerce una columna de mercurio de 76 centímetros de altura. Entonces cogen el mercurio, hacen una columna de mercurio y la colocan. La presión que ejerce sobre esa superficie es de ¿cuánto? Una atmósfera. Esa es la medida que se trabaja en la parte climática, más que todo la trabaja. ¿Por qué? Porque depende de la presión, se sabe si va a llover, si va a hacer sol. No se sabe 99%, ustedes lo saben. Vamos a mirar qué significa esto. Anticiclón. ¿Qué significa anticiclón, Sebastián? Estaba Sebastián. Tomás, ¿estás ahí? Y se murió. Tomás, Señora profe. ¿qué significa anticiclón? ¿Me alcanzas a leer? Anticiclón, Sí, señor. zona de alta presión, está asociada al buen tiempo. Listo, gracias. Entonces, miren que donde hay mayor presión, hará mejor clima. Vamos a mirar el B, que significa, léeme el B también, Tomás, de presión. Depresión, zona de baja presión,
está asociada al mal tiempo. Listo, gracias. Es la misma. Van a copiar eso, chicos. Presión atmosférica, que es la presión atmosférica. ¿Listo? O sea, es como un pedazo de palo el que mide eso. No, ¿mercurio qué es? Mercurio es un metal. Mercurio es... Ay,